Durante 10 años el contador de la empresa familiar en quien todos confiaban ciegamente desvió sistemáticamente 3 millones de pesos a cuentas fantasma. Yo hice auditoría sorpresa que descubrió todo el fraude. Lo demandé penal y civilmente. Ganó 8 años de prisión, perdió su casa y carro, y está obligado a devolver cada peso robado. Me llamo Gabriel, tengo 36 años, soy contador público certificado, y esta es la historia de cómo descubrí que el contador de confianza de mi familia, quien manejaba las finanzas del negocio familiar durante una década, había estado robando sistemáticamente millones de pesos. Y cómo mi auditoría forense de 6 meses descubrió cada peso desviado, cada cuenta falsa, cada factura fraudulenta, llevándolo a prisión y recuperación completa del dinero robado. Esta historia es larga, técnica en partes, pero absolutamente satisfactoria. Mi familia tiene fábrica mediana de muebles. La fundó mi abuelo hace 40 años. Cuando murió hace 15 años, mi papá y mis 2 tíos heredaron el negocio. Genera ingresos anuales de aproximadamente 20 millones de pesos. No somos millonarios, pero vivimos bien. El contador de la empresa se llama Ernesto Campos. Tiene 52 años. Llegó a trabajar con mi abuelo hace 25 años como auxiliar contable. Con los años ascendió a contador general. Cuando mi abuelo murió, Ernesto ya manejaba todas las finanzas de la empresa. Mi papá y mis tíos confiaban en Ernesto completamente. Lo consideraban prácticamente familia. Ernesto conocía cada detalle financiero del negocio. Manejaba cuentas bancarias. Hacía declaraciones de impuestos. Pagaba a proveedores. Manejaba nómina. Todo pasaba por sus manos. Yo estudié contabilidad también. Trabajo en firma de auditoría grande. No estaba involucrado en negocio familiar porque tenía mi propia carrera. Pero siempre mantuve interés en cómo iba la empresa. Hace 2 años, en reunión familiar, mi papá comentó algo que me llamó atención. Dijo que utilidades de la empresa habían bajado significativamente últimos 5 años. Que a pesar de vender más, ganaban menos. Le pregunté si habían hecho auditoría externa reciente. Me dijo que no, que Ernesto manejaba todo y nunca había problemas. Que confiar en él era más fácil que contratar auditores externos caros. Algo no me cuadraba. Ventas aumentando pero utilidades bajando no tiene sentido a menos que costos estuvieran aumentando desproporcionadamente o hubiera fuga de dinero. Le ofrecí a mi papá hacer revisión informal de estados financieros. Solo para tranquilidad. Sin costo porque era familia. Mi papá aceptó. Le pidió a Ernesto que me diera acceso a estados financieros de últimos 5 años. Ernesto se puso nervioso inmediatamente. Preguntó para qué necesitaba yo revisar si todo estaba en orden. Mi papá le dijo que era solo revisión de rutina. Ernesto dijo que estaba muy ocupado para preparar todo pero lo haría eventualmente. Esa resistencia me pareció sospechosa. Contador honesto no tiene problema mostrando libros. Insistí. Le dije a mi papá que necesitaba ver estados financieros completos incluyendo registros bancarios, facturas, comprobantes, todo. Ernesto siguió poniendo pretextos. Que archivos estaban desorganizados. Que necesitaba tiempo para preparar todo. Que algunos documentos estaban en almacén. Después de 2 meses de excusas, le dije a mi papá directamente, Ernesto está escondiendo algo. Contador legítimo puede mostrar documentos en días, no meses. Sugiero hacer auditoría sorpresa con acceso inmediato a todo. Mi papá inicialmente dudó. No quería desconfiar de Ernesto después de 25 años. Pero mis tíos apoyaron mi sugerencia. Decidieron darme acceso total. Una mañana llegamos, sin avisar, a oficinas de la fábrica. Mi papá, mis tíos y yo. Le dijimos a Ernesto que a partir de ese momento yo tendría acceso completo a todo. Computadoras, archivos, cuentas bancarias, todo. Ernesto se puso pálido. Intentó protestar. Mi papá fue firme. Le dijo que cooperara completamente o sería despedido en ese momento. Ernesto cooperó pero claramente estaba nervioso. Empecé auditoría inmediatamente. Pasé siguientes 6 meses revisando cada transacción de últimos 10 años. Trabajaba en oficina de fábrica durante días. Llevaba documentos a mi casa para análisis nocturno. Lo que encontré fue fraude masivo y sistemático. Ernesto había creado 20 empresas fantasma. Empresas registradas legalmente pero que no existían realmente. Usaba estas empresas fantasma como supuestos proveedores. Emitía facturas falsas de estas empresas por servicios o productos que nunca se entregaron. La empresa familiar pagaba esas facturas. Dinero iba a cuentas bancarias de empresas fantasma controladas por Ernesto. Por ejemplo,
Empresa fantasma llamada Maderas del Norte facturaba 100,000 pesos mensuales por supuesto suministro de madera. En realidad Maderas del Norte no existía. Era solo nombre registrado por Ernesto. Cuenta bancaria a nombre de esa empresa estaba controlada por Ernesto. Dinero entraba y Ernesto lo retiraba. Repetía mismo esquema con 20 empresas diferentes. Servicios de mantenimiento falsos. Asesorías falsas. Suministros falsos. Todo ficticio. Durante 10 años, desvió aproximadamente 3 millones de pesos usando este método. También descubrí que inflaba gastos reales. Cuando proveedor legítimo facturaba 50,000 pesos, Ernesto registraba 80,000 en libros. Pagaba 50,000 al proveedor real. Los 30,000 de diferencia iban a cuenta personal de Ernesto. Además, creaba empleados fantasma en nómina. Personas que no trabajaban en fábrica pero aparecían en registros recibiendo salario. Ese dinero también iba a Ernesto. Documenté cada instancia de fraude meticulosamente. Rastreé cada peso desviado. Identifiqué cada empresa fantasma. Conseguí estados de cuenta bancarios mostrando que Ernesto controlaba esas cuentas. Después de 6 meses, tenía evidencia irrefutable de fraude por 3,150,000 pesos durante 10 años. Presenté hallazgos a mi papá y tíos en reunión formal. Mostré cada empresa fantasma, cada factura falsa, cada transacción fraudulenta. Mi papá quedó devastado. Ernesto había trabajado con ellos 25 años. Lo consideraban amigo. Y durante 10 años los había estado robando sistemáticamente. Confrontamos a Ernesto con evidencia. Primero negó todo. Dijo que eran malentendidos. Que empresas eran legítimas. Le mostré estados de cuenta bancarios. Su nombre aparecía como titular de cuentas de empresas supuestamente independientes. No pudo explicar eso. Luego cambió táctica. Empezó a llorar. Dijo que tenía deudas. Que su familia necesitaba dinero. Que planeaba devolver todo eventualmente. Le dijimos que era demasiado tarde para excusas. Iba a enfrentar consecuencias legales completas. Contraté abogado penalista especializado en fraude corporativo. Presentamos denuncia formal ante Fiscalía por fraude, peculado, falsificación de documentos. También demanda civil para recuperar dinero robado más daños. Fiscalía investigó. Con evidencia que yo había compilado durante 6 meses, caso fue sólido desde inicio. Ejecutaron cateos en casa de Ernesto. Encontraron documentos comprometedores. Registros de cuentas bancarias fantasma. Incluso encontraron libreta donde Ernesto llevaba registro paralelo de cuánto había desviado. Ernesto fue arrestado. Acusado formalmente de fraude agravado, peculado y falsificación de documentos. Caso fue a juicio. Duró 4 meses. En juicio, presenté toda evidencia de auditoría forense. Expliqué al jurado exactamente cómo funcionaba el fraude. Mostré empresas fantasma una por una. Facturas falsas. Transferencias bancarias. Contraté perito contador forense reconocido que verificó, independientemente en mis hallazgos. Confirmó que fraude era real y cálculos eran precisos. Defensa de Ernesto intentó argumentar que algunos gastos eran legítimos. Que yo había malinterpretado transacciones normales. Pero evidencia era abrumadora. 20 empresas registradas con Ernesto como dueño oculto. Cientos de facturas por servicios nunca prestados. Empleados fantasma en nómina. Testimonios de proveedores reales confirmaron que nunca trabajaron con empresas fantasma listadas en registros. El momento más dramático fue cuando Fiscalía mostró la libreta personal de Ernesto. En su propia letra llevaba registro de dinero desviado. Por año. Por mes. Total acumulado. Era admisión escrita de culpabilidad. Ernesto tomó estrado en su defensa. Fue desastroso. Admitió crear empresas fantasma pero dijo que lo hizo para optimizar impuestos de empresa familiar. Que todo era por bien del negocio. Fiscalía le preguntó entonces por qué dinero fue a sus cuentas personales, no a cuentas de empresa. No pudo responder coherentemente. Jurado deliberó 6 horas. Veredicto: culpable en todos los cargos. Sentencia fue contundente. 8 años de prisión por fraude agravado continuado. Restitución completa de 3,150,000 pesos más intereses. Multa adicional de 500,000 pesos. Total adeudado: 4 millones de pesos. Para pagar, embargaron todo lo que Ernesto tenía. Su casa valuada en 1,200,000 pesos. Su carro en 300,000. Sus cuentas bancarias con 400,000 pesos ahorrados. Total recuperado inmediatamente: 1,900,000 pesos. Resto de deuda: 2,100,000 pesos,
Quedó como embargo permanente sobre cualquier ingreso futuro. Cuando salga de prisión en 8 años, cualquier trabajo que consiga tendrá salario embargado hasta pagar completamente. Pero sentencia incluyó algo más. Ernesto perdió permanentemente su certificación como contador público. Nunca podrá ejercer profesión nuevamente. Su familia quedó devastada. Esposa se divorció. Hijos adultos cortaron relación con el avergonzados. Casa donde vivían fue vendida en subasta. Familia tuvo que mudarse a departamento rentado pequeño. Reputación de Ernesto destruida. Historia apareció en medios locales. Contador roba 3 millones de empresa familiar durante 10 años. Nombre de Ernesto quedó permanentemente asociado con fraude. Mi familia recuperó 1.900.000 pesos inicialmente. Usamos ese dinero para estabilizar empresa. Contratar nuevo contador externo de firma respetable. Implementar controles internos más estrictos. Yo personalmente supervisé implementación de nuevo sistema de controles. Doble firma para pagos mayores. Auditorías trimestrales externas. Separación de funciones. Nadie tiene acceso total a todo como tenía Ernesto. Empresa se recuperó financieramente. Con fraude detenido, utilidades regresaron a niveles normales. Incluso crecieron porque ya no había fuga constante de dinero. Algunos conocidos criticaron que enviamos a Ernesto a prisión. Dijeron que 8 años era excesivo. Que debimos resolver privadamente. Les respondo. Ernesto robó 3 millones de pesos durante 10 años. Abusó de confianza de 25 años. Creó estructura fraudulenta elaborada con empresas falsas. Puso en riesgo estabilidad financiera de empresa que da empleo a 50 familias. No fue error. Fue crimen sostenido, calculado, sistemático. Merece cada día de esos 8 años. Historia de este caso se volvió conocida en comunidad empresarial local. Ahora muchas empresas familiares hacen auditorías externas regulares. No confían ciegamente en un solo contador sin verificación. Mi servicio como auditor forense aumentó significativamente. Empresas me contratan para hacer auditorías preventivas. He descubierto 3 casos adicionales de fraude en otras empresas, todos menores que caso de Ernesto pero significativos. Ernesto está cumpliendo condena actualmente. Lleva 2 años. Le faltan 6 años más. Desde prisión intentó mandar carta a mi papá pidiendo perdón. Mi papá la leyó y la tiró. No respondió. No hay perdón para traición de esa magnitud. Ahora, 4 años después de descubrir fraude, empresa familiar está mejor que nunca. Finanzas sanas. Controles estrictos. Crecimiento sostenido. Y Ernesto paga por sus crímenes. En prisión. Endeudado de por vida. Sin profesión. Sin familia. Sin futuro. Esa es consecuencia de traicionar confianza y robar durante década. Justicia tardó pero llegó. Completamente. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal para más historias de fraude corporativo, auditorías forenses y justicia empresarial. Y comenta tu opinión. ¿Tu empresa hace auditorías externas regulares? ¿Has descubierto fraude en tu trabajo? ¿Qué controles recomiendas? Leo todos los comentarios. Gracias por escuchar esta historia completa.